Buenos días y bienvenidos a todos. Soy Sofía Ramírez Aguilar, directora de México Cómo Vamos. En esta organización, nuestro objetivo es traducir los resultados de nuestras investigaciones en herramientas claras y sencillas que nos permitan evaluar el desempeño del país a fin de impulsar un crecimiento económico acelerado y sostenido que genere empleos para todos. Nuestro proyecto clave desde hace 2 años es el Índice de Progreso Social, que gracias a Social Progress Imperative y diversos aliados del sector privado y otras organizaciones de sociedad civil y academia pudimos llevar adelante. Para el lanzamiento del índice de este año, decidimos hacerlo de manera virtual, para que la participación de todos ustedes sea muy dinámica. Para ello tenemos algunas herramientas que mostrarles. Primero que nada, decidimos crear 2 transmisiones simultáneas con distintos ángulos de análisis sobre aquellos resultados que nos interesan del índice, para que cada uno de ustedes pueda escoger qué perspectiva quiere tener acerca de este indicador. El canal A abordará el análisis por cada componente del índice, mientras el canal B lo hará revisando el progreso social en los 15 estados que cambiarán de administración estatal el próximo año. ¿Quieren ver las 2 transmisiones? No se preocupen. El contenido de estos 2 canales quedará grabado y podrán revivir el evento cuando quieran. Además, en el sitio web que navegamos, podrán encontrar en la parte derecha una ventana de chat donde pueden dejar sus preguntas sobre cualquiera de los contenidos que veamos durante el evento y donde también encontrarán una breve encuesta que podrán responder en el momento que quieran. Si van a compartir la información del evento en redes, por favor usen el hashtag más allá del PIB. Para entrar en tema entonces, quiero comenzar con una frase muy notable. No se trata de acumular riqueza en pocas manos, es importante la distribución del ingreso, es decir, el bienestar. Es una frase del presidente López Obrador de mayo de este año, cuando se refería a la necesidad de tener una medición del bienestar de las personas que vaya más allá del ingreso, más allá de la riqueza. Y eso es justo lo que hace el Índice de Progreso Social. Nos muestra el progreso de nuestro país más allá de las variables económicas, más allá del PIB y más allá de la riqueza. Pero miren esto. Como pueden ver, el progreso social está sumamente vinculado con el ingreso por habitante. Según los datos de este año, cuando el PIB per cápita en el estado aumenta 10%, el bienestar social lo hace en medio punto. ¿Pero es un cambio de medio punto en el índice de progreso social mucho o poco? Bueno, veamos. Un cambio de medio punto puede ser muy significativo cuando comparan posiciones entre estados, pues con medio punto puedes perder o ganar lugares en el índice. Por ejemplo, Sinaloa. Este estado incrementó su calificación en medio punto este año y ganó 2 posiciones, pasando del 4 al 2. Mientras que Querétaro, por el contrario, perdió poco más de medio punto y con ello 5 posiciones, pasando del 2 al 7. En resumen, lo que muestran estos datos es la relación entre crecimiento económico y desarrollo social. Sin crecimiento no hay progreso y sin progreso no hay desarrollo. Ahora 2 precisiones. Es cierto que los estados que generan mayor riqueza no tienen garantizado el bienestar de su población, como Campeche y Tabasco, cuyas economías dependen fuertemente de los ingresos petroleros, pero no se traduce en mayor bienestar. Pero también es cierto que los estados con menor nivel de ingreso, como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, tienen también el menor desarrollo social del país por segundo año consecutivo. ¿Pero cómo está compuesto este indicador? Bueno, pues el Índice de Progreso Social México 2020 arroja una fotografía del estado de las cosas antes de la pandemia, para lo cual utilizamos 55 variables sociodemográficas para medir las 3 dimensiones del índice: necesidades humanas básicas, fundamentos del bienestar y oportunidades. Las necesidades humanas básicas se miden en 4 dimensiones: nutrición, cuidados médicos básicos, agua y saneamiento, vivienda y seguridad personal. Los fundamentos del bienestar se valoran a partir de las siguientes dimensiones: acceso a conocimientos básicos, acceso a la información y comunicaciones, salud y bienestar y calidad medioambiental. Y finalmente, las oportunidades se miden en 4 rubros: derechos personales, libertad personal y de elección, inclusión y acceso a educación superior. Cuando graficamos el desarrollo social en un mapa, el resultado nos arroja la imagen no de 1 ni de 2, sino de 3 países. Miren. Lo más importante no es el resultado, sino las causas que hacen que nuestro país se fragmente de esta manera, y para eso y sin más preámbulos, las invito a profundizar en cualquiera de los 2 canales de la mano de 5 profesionales.
El índice de progreso social por componente y riqueza por habitante estará con Pamela Cerdeira y Carlos Brown, y el índice por estados con cambio de gobierno con Javier Risco y Alexandra Zapata. Al final del evento, dentro de unos 40 minutos, nos volveremos a encontrar y contaremos con la presencia y comentarios de un gran experto, el doctor Carlos Ursúa, profesor del TEC de Monterrey. Gracias por acompañarnos, pueden escoger su canal ahora. Carlos, ¿cómo estás? Hola Pam, encantado de verte. Encantada de poder Muy platicar contigo, emocionado. Carlos. ¿Cómo Eso digo. explicar la importancia de un índice como este que nos dé un panorama más amplio y completo sobre cómo estamos y hacia dónde vamos? ¿Cómo explicar la importancia? Es una buena pregunta. Pues yo creo que en primer lugar porque rompe con la idea de que solo tenemos que utilizar el crecimiento económico, el Producto Interno Bruto, como las formas de medir el progreso, ¿no? Es una idea que tiene que empezar a quedar atrás, que se han hecho esfuerzos en las últimas décadas para que quede atrás, y creo que el punto más importante de esto es que hay que verlo desde muchas dimensiones. No basta con hablar de economía, no basta con hablar de derechos, no basta con hablar de desigualdades, hay que incorporar todas las visiones en una medición, y creo que este índice lo hace muy bien. Si pudiéramos centrar o tuviéramos que centrar nuestra atención en cualquiera de los tres indicadores, por un límite de tiempo o por un límite de recursos, ¿cuál de los tres crees que ayudaría o fomentaría un mayor crecimiento, desarrollo o bienestar en la población? Esa es una muy buena pregunta porque somos un país en desarrollo medio, entonces parecería evidente que las necesidades humanas básicas en un país como México están cubiertas. El problema es que México es un país no pobre, porque es la 14ª economía más grande del mundo, pero es un país de pobres. Y todavía tenemos a un casi 10% de la población, 9-10% de la población que se encuentra en pobreza extrema. Entonces, aunque te diría que el 2, ¿no? Aunque podría ser el de fundamentos del bienestar, creo que hay que poner mucha atención en los rezagos en necesidades humanas básicas, porque creo que ahí está una de las claves para poder empezar a poner un piso parejo para todas las personas. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Seguimos ahorita platicando sobre este Perfecto. y más temas. Los componentes contemplados en la dimensión de fundamentos para el bienestar del índice de progreso social tienen un carácter más de calidad que de cantidad. El bienestar, según esta dimensión, aumenta en la medida en que la población tiene acceso a 5 cosas: educación, información, comunicaciones, a un estilo de vida saludable y a un medio ambiente limpio y sano. En ese sentido, el progreso en este componente requiere inversiones en el largo plazo y su retorno pues, es variable en el tiempo, dependiendo de muchas condiciones estructurales, en tradiciones, en hábitos y en el cuidado a la salud y el medio ambiente. Es decir, los efectos de una inversión en este componente se notan solo si son consistentes en el tiempo y tras un periodo relativamente largo. Por lo tanto, requieren planificación. Esto explica por qué entre 2019 y 2020 la dimensión permaneció prácticamente sin cambio a pesar de la actualización en las fuentes de medición. Sin embargo, en el ámbito estatal hay algunas buenas noticias. El nivel de analfabetismo cayó en prácticamente todos los estados y las niñas en nivel secundaria se están matriculando a un ritmo cada vez más parecido al de los niños. Por supuesto, en beneficio de la sociedad, porque nos hará más productivos en algunos años. También hubo un impacto positivo en la calidad medioambiental gracias a la población que valora tener acceso a parques y jardines públicos. La inversión urbanística en espacios verdes mejora la calidad de vida en la zona. Entre los rubros más preocupantes, sin embargo, están las agresiones a periodistas, que no solo dañan la integridad de los comunicadores y la libertad de prensa, sino el derecho de todas las personas a la información. Recordemos que al violentar al periodismo se limita el acceso a la información clara, objetiva y veraz, fundamental para la vida democrática de un país. Otro factor preocupante es el deterioro de la salud de las y los mexicanos con padecimientos crónicos que deterioran su salud y su calidad de vida.
La prevalencia de enfermedades cardiovasculares es cada vez más común en México y esto constituye un factor de riesgo en cuadros clínicos muy complejos, tanto en infecciones adquiridas como el COVID, como en afecciones congénitas o autoinmunes, pues disminuye las posibilidades de recuperación plena y deteriora la calidad de vida de las personas. En este rubro, la gran mayoría de las entidades vieron un incremento en estas enfermedades, inclusive en aquellas que mejoraron su puntaje en el índice de progreso social. Carlos, regresamos. Qué interesante esto que decía Sofía sobre los fundamentos del bienestar, cómo es el rubro al que el largo plazo es el que más peso juega y cómo pensar además en un país como este que parece que se reconstruye cada proceso electoral. Eso, yo creo que el cómo empezamos a poner la mirada en el largo plazo y en la construcción de un proyecto de país, un proyecto de nación, valga el uso del término del presidente, pero de verdad en la construcción de un proyecto de nación es fundamental. Y creo que poner la mirada en donde la tenemos que poner, que es en el progreso, ¿no? Y en la mejora y en el desarrollo, más allá del crecimiento y más allá de los ciclos, puede ser fundamental para empezar a construir un país distinto al que tenemos. ¿Cuál de estos componentes del fundamento de bienestar es el que más te llamó la atención, su movimiento de un año a otro o en alguna entidad en específica? Creo que es muy interesante que hayan utilizado, hay dos indicadores que me llamaron mucho la atención. Uno es la paridad de género en el acceso a educación secundaria. Este es un país donde la deserción escolar tiene cara de mujer, tiene cara de niña y de adolescente mujer. Entonces, y esto se debe en buena parte al tema de los cuidados, ¿no? Las mujeres tienen que encargarse de ya sea un hijo o hija por embarazo adolescente o de alguien en la familia que sea dependiente. Y este es un tema fundamental para México porque sin un sistema público de cuidados es muy difícil revertir esto. Y el segundo es el tema de la agresión a los periodistas, a las y los periodistas. Que se considere la agresión como un retroceso me parece central para construir un país mejor y para poder medirnos de la manera adecuada. No puede ser en un país como México que sigamos teniendo las tasas tan altas de asesinatos de periodistas por el libre ejercicio de expresión y por la cobertura que hacen de lo que ocurre en nuestro país. A ver, ese es un gran tema, porque en un país en donde no estamos acostumbrados a pagar por la información que recibimos, y es que eso finalmente o tarde o temprano Sí. tiene un costo, ¿cómo entender lo que termina, en lo que se termina convirtiendo las agresiones hacia periodistas en el tipo de calidad de información que el público recibe y cómo eso afecta la misma construcción del país? Claro, porque además hay que ponerlo en el contexto en que el país está sufriendo un cambio de modelo de la comunicación social y en general en la industria de la comunicación. Entonces, poner en la mira la seguridad de las y los periodistas que se atreven a ir más allá de lo que dice la narrativa oficial es muy importante. No podemos hacer menos, no podemos tener un mejor país si no tenemos a nuestras y nuestros periodistas vivos y haciendo su trabajo, porque son quienes funcionan de manera de contrapeso en una sociedad y en una democracia. Muy bien. Vamos a ver el siguiente componente y seguimos platicando, Carlos. Perfecto. Las necesidades humanas básicas describen aquellas condiciones esenciales que un individuo debe satisfacer para tener calidad de vida mínima: alimentación suficiente, agua y saneamiento, una vivienda digna y la protección de su integridad física y mental. Aunque este indicador es uno de los más sensibles en la inyección de recursos, debido a su relación con la salud, el acceso al agua y la infraestructura de vivienda, esto no basta para garantizar el bienestar más básico, que depende también de la seguridad pública y de la seguridad de las personas. En ese sentido, la violencia y la inseguridad generalizada que se viven en el país impiden que la población se desarrolle de manera plena. Esto quiere decir más delitos, menos libertades para las personas y, por supuesto, una caída de este indicador. En 20 estados, entre ellos Sonora, Guanajuato, Morelos y Quintana Roo, se observó un incremento en la tasa de homicidios entre 2019 y 2020.
al incrementarse la presencia del crimen organizado en 26 de estos 31 estados. Con ello se deteriora la cohesión social y la integridad de la población en términos físicos y mentales. Pero no todas son malas noticias. El caso de Sinaloa, donde fueron capaces de aplicar los recursos de manera más eficiente, lo convierte en un multiplicador de la riqueza. A pesar de estar en el lugar 18 de 32 en riqueza por habitante, es el segundo estado con el mayor nivel de progreso social en el país, lo cual deriva en un incremento en la calificación de los rubros de seguridad personal, salud y bienestar, entre otros. Otro caso del éxito de la buena administración de recursos es Nayarit, que en términos de riqueza por habitante está en la mitad inferior de la tabla, pero tiene una mejor posición en términos de progreso social. Es cierto que en muchos casos la riqueza por sí misma no es garantía de bienestar social, si no se administra adecuadamente o si no se traduce en mejores servicios básicos como salud, agua potable, drenaje, saneamiento y seguridad pública. Regresando al caso de Sinaloa, si lo comparamos con entidades que lo superan en riqueza por habitante como la Ciudad de México, como Campeche o Tabasco, se observa que el dinero no es suficiente para lograr un progreso social alto. Por ejemplo, Campeche y la Ciudad de México ocupan la primera y segunda posición en riqueza por habitante en el país, pero esta riqueza no se retribuye a la población en igual medida, pues ocupan el lugar 11º y 5º en la tabla de desarrollo social, mientras que Tabasco se encuentra en el lugar 11 de ingreso per cápita, pero se encuentra entre los 5 lugares más bajos de desarrollo. Los ejemplos muestran la importancia de tener indicadores confiables, periódicos, medibles y replicables que permitan relacionar el bienestar de las personas con el crecimiento económico y el desarrollo integrado. A los esfuerzos del Coneval y a las mediciones del INEGI se suma nuestra labor, la labor de la sociedad civil y de los centros de investigación, de forma que contemos con mejores diagnósticos y propongamos soluciones a los problemas que más afectan a la gente. Veo aquí dos grandes temas y me encantaría ver si coincides y además cuál es tu visión sobre ellos. Es decir, el dinero es clave en este componente, pero no más dinero en la población necesariamente significa que las personas estén mejor. Y el otro, que ha sido pues el talón de Aquiles de este país desde hace ya muchos años, el tema de la seguridad. Sí, justo por el dinero quería arrancar, porque además el indicador lo que dice es si el ingreso se distribuyera entre la población. El tema es que los ingresos en Tabasco y en Campeche, por ejemplo, que son los dos ejemplos que utilizan, son ingresos petroleros, que a final de cuentas se van a la bolsa común de los ingresos públicos, ¿no? Y que fueron los que alimentaron las finanzas públicas durante muchísimo tiempo. Entonces, esto me parece muy relevante de cara a la discusión del pacto fiscal que está proponiendo un grupo de gobernadores, porque esto se topa de frente con quién ha pagado por el desarrollo del país de los últimos años. El mucho poco desarrollo que hemos tenido impulsado por la acción del gobierno y del Estado ha sido en buena medida, en algunos casos hasta la mitad del dinero en algunos años, por las plataformas petroleras del país que están en Campeche, Chiapas, en Campeche, Tabasco y Veracruz. Entonces, es una discusión, uno sí del dinero, ¿no? Y el dinero es clave y hay que seguir el dinero, sobre todo el dinero público, para ver si se utiliza. Es decir, a Campeche y a Tabasco no se le regresa ese dinero se va y regresa una pequeña parte de ello, ¿no? Y eso no lo contabilizamos. Sí hablamos en la discusión del pacto fiscal de otras cosas, pero de ese punto siempre ha quedado fuera. Y el segundo, el tema de la seguridad, que es el talón de Aquiles, ¿no? Quintana Roo es un ejemplo maravilloso. Yo soy de Quintana Roo y entonces esto me resulta muy cercano. Quintana Roo es un caso muy ejemplar, ¿no? La idea de progreso que tenemos de Quintana Roo como el sueño americano versus una crisis de seguridad que ha enfrentado el Estado en los últimos años, que se refleja en estos indicadores y que dan cuenta de que no puede haber progreso si no hay seguridad. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el tema de vivienda y cómo tendría que jugar ahí el Estado para garantizar este componente? Pues ahí hay dos estados que son emblemáticos. Yucatán y Campeche aparecen muy bajos en la clasificación, aparecen en rojo, y son un recordatorio muy fuerte. Uno, de que en Campeche pues puedes producir mucha riqueza para el país, pero si esta no se reparte a la población, que además sufre el impacto del tema medioambiental en la región, pues
tenemos un problema serio. Y el segundo es Yucatán, que tiene unas asimetrías brutales. Por un lado tienes una ciudad como Mérida, que es una ciudad próspera, es una ciudad relativamente rica, es una ciudad relativamente segura, pero que en las orillas de la ciudad tienes, e incluso fuera de la ciudad, en los poblados cercanos, tienes a gente que no tiene garantizado la vivienda, una vivienda adecuada, con piso firme, con todos los servicios. Esto juega un rol central en el desarrollo y es algo que no hemos visibilizado y me gusta mucho que este indicador lo ponga sobre la mesa. Seguimos. La dimensión de oportunidades es el vehículo que nos transporta a una sociedad más incluyente. En la medida en la que se incrementan variables como la paridad de género en educación superior, escolaridad de las mujeres y su participación en congresos locales e inclusión de poblaciones como indígenas, LGBTIQ o con discapacidad, se enriquece la diversidad de la participación en la vida democrática del país. La dimensión de oportunidades fue la única que mejoró ampliamente entre la medición del índice en 2019 y la de 2020. Un avance visible en términos de derechos de inclusión, sobre todo gracias a que detonadores del crecimiento personal y laboral como la educación superior y los posgrados nacionales de calidad se vieron potenciados en prácticamente todas las entidades. Sin embargo, aunque barreras como el embarazo adolescente empiezan a ceder, siguen existiendo obstáculos importantes a nivel nacional, como la corrupción sistémica, cuya incidencia se incrementó en 17 estados, incluyendo la Ciudad de México, Yucatán, Baja California, Puebla, Edomex, Guanajuato y Guerrero. Esto dificulta la interacción entre ciudadanía y autoridades, merma la confianza de la gente en su gobierno y además tiene un impacto entre los segmentos de menores ingresos, que son siempre quienes acaban pagando mayor proporción de su ingreso en mordidas y sobornos que el resto de la población. La corrupción extractiva le cuesta más a los más vulnerables. Otro de los elementos que más afecta a la gente en términos de ingresos y seguridad social en casi todo el país es la informalidad laboral, pues impide que las y los trabajadores accedan a derechos básicos como los servicios de salud, a una pensión por mínima que sea, o a prestaciones de ley como el aguinaldo y las vacaciones. Si bien la discusión pendiente debiera ser cómo dinamizar el mercado laboral en México, por ejemplo, promoviendo la contratación de trabajadores de manera formal, protegiendo sus derechos laborales e incrementando su productividad, lo cierto es que el empleo informal, si bien es mayoritario en México, incrementa la vulnerabilidad de los empleados y merma el bienestar de las personas. Los ingresos más altos no se traducen automáticamente en mayor bienestar, pero la coincidencia entre ingresos bajos y bajo bienestar es demoledora. Oaxaca, Guerrero y Chiapas ocupan los últimos 3 lugares tanto en PIB per cápita como en desarrollo social. En particular, estos estados tienen enormes pendientes en el componente de necesidades humanas básicas, en concreto en el acceso a una vivienda digna, agua, saneamiento, nutrición y servicios de salud. Pero también en el componente de oportunidades presentan rezagos, pues el acceso a la educación superior es muy bajo. La informalidad laboral es muy alta y prevalecen los embarazos adolescentes, entre otras carencias. Por último, en este sentido es importante destacar que la disparidad y las brechas de progreso e ingreso entre regiones retrasan no solo el crecimiento económico, sino también el bienestar de la población en esas mismas regiones, pero también en el resto del país. Más oportunidades de acuerdo al índice de progreso social significa tener nuestra atención en ese sentido, en exigir y diseñar políticas sociales orientadas al desarrollo y al bienestar de todos y todas, a tener más niñas en la escuela en todos los niveles educativos y a tener más jóvenes con futuro. Además, en tener más libertades de elección en entornos menos corruptos, en promover la diversidad y la inclusión de diversos grupos sociales en la vida pública y en la actividad económica remunerada, por ejemplo, teniendo más mujeres en cargos públicos y legislando. Poner nuestra atención en la movilidad social en más personas indígenas inscritas en posgrado, por ejemplo, es una buena manera de promover la inclusión. Y para eso, las políticas sociales no pueden desvincularse de las políticas económicas. Si solo combinamos oportunidades, bienestar y desarrollo, podremos tener un crecimiento económico sostenido, equilibrado y sustentable para nosotros
y para nuestras hijas e hijos. Carlos, ¿qué destacar de este componente? Yo creo que este es el componente que ya nos divide del México que hemos sido, del México que queremos ser, ¿no? Los otros dos componentes eran fundamentales para poder sentar las bases, para nivelar la cancha para todas las personas, pero este es el componente en el que incluimos a quien ha estado históricamente fuera. Parece increíble, pero incluimos a las mujeres, que son la mitad de la población, en los roles productivos y en la representación política, pero también a otros grupos, poblaciones indígenas, población LGBTIQ+, digamos, todos los que han estado fuera y hemos estado fuera de digamos, de los roles protagónicos, es momento de ponerlos en el centro. Y creo que ahí este eje mide muy bien lo que importa y lo que debería importar a futuro también. Pareciera ser que es el eje en el que mejor nos va, y entre comillas el mejor porque, pues como lo decía bien Sofía al principio, pareciera que estamos hablando de 3 países distintos. Exactamente, y ese es el reto que tenemos todavía. Digamos, la representación en puestos, digamos, políticos no ha trascendido a la representación económica. Seguimos teniendo ahí una brecha importante. Pero además, ahí yo creo que lo que marca la diferencia y lo que marca la brecha fuertemente es que, pues, mientras los otros dos ejes no queden más o menos claros y, digamos, generalizados para la población, pues va a ser muy difícil que este tercer eje logre llegar a todas y todos. Entonces creo, por eso es que los 3 ejes se tienen que leer juntos, pero este tercer eje en particular es un eje primordial porque, digamos, incluye acceso a la educación superior, incluye el tema de la corrupción, y hemos logrado avances, pero todavía nos falta mucho. Ahí está una de las brechas que tenemos que empezar a cerrar cada vez más. ¿Cuál crees que es el reto más grande de este eje en México? La corrupción, definitivamente, ¿no? Y cómo la entendemos y cómo la asimilamos, porque esta idea clásica de que la corrupción es solamente la mordida, ¿no? Y el moche, y no la entendemos como la corrupción sistémica en la que unos cuantos se benefician de lo que es de todas y todos. Esa transición va a ser fundamental para empezar a entender este país de manera distinta, y creo que sigue siendo el lastre para América Latina y especialmente para México, pero también tenemos que empezar a entender la corrupción como esta versión mucho más ampliada. Hablabas del tema de género, la importancia de la inclusión, y eso todavía, a pesar de que se empuja, todavía no alcanza para generar cambios culturales. ¿Lo pondrías igual en el tema de corrupción? Es decir, si hay un cambio de comportamiento y de mentalidad que cambiar en ambos temas. Sí, las acciones afirmativas han sido muy importantes, pero mientras no empecemos a hacer los avances en lo cultural y no empecemos a entender a las mujeres en el rol que las debemos tener, esto sencillamente no va a avanzar. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Soy Sofía Ramírez Aguilar, directora de México ¿Cómo vamos? Despido ahora a nuestros 4 especialistas de lujo que nos acompañaron durante esta transmisión. Muchísimas gracias, Pamela, gracias, Risco, gracias, Alexandra, y gracias a Carlos. Aprovecho para agradecer también a Alejandro Magallanes por los artes de este proyecto. Y para cerrar, tengo el honor de presentar a Carlos Ursúa. Bienvenido, Carlos. Bienvenido nuevamente, Carlos. Cuéntame, ¿qué reflexión te genera esta información en este cierre de año, en un día especial para México, porque mañana se cumplen 2 años del inicio del mandato de nuestro presidente, pero también porque estamos a 7 meses de una nueva jornada electoral? ¿Qué opinas? Bueno, primero, Sofía, quiero felicitar realmente de manera genuina al colectivo. Es un trabajo extraordinario, es un trabajo muy detallado, muy necesario para México, y me da mucho gusto que ya lo estén haciendo. Ya el año pasado lo hicieron y que sigan pensando inclusive en mejorarlo. Me parece que es un trabajo extraordinario. Ahora, ¿por qué lo es? Pues porque señala aspectos que quizás mucha gente no identifica como fundamentales para una población. Por ejemplo, algo que me sorprendió mucho es que este indicador muy interesante de % de hogares con títulos de propiedad, el peor es
la Ciudad de México, la entidad federativa peor es la Ciudad de México. El porciento de hogares con título de propiedad, imagínense, eso es algo fundamental y la que va más atrasada pues es la propia Ciudad de México. Es un ejemplo de todas las cosas tan interesantes que se pueden encontrar en el índice. Creo que puede ser también un índice que pueda de alguna forma ser utilizado por los habitantes de cada una de las entidades federativas, de los 31 estados y la Ciudad de México, para evaluar realmente lo que está pasando en su entidad particular. La heterogeneidad en México es tan grande, tenemos estados que son casi casi de primer mundo y estados que son casi casi de tercer mundo, que es muy importante desagregar la información en términos estatales. Entonces, mi gran felicitación a ustedes, creo que es un índice que llegó para quedarse. Ya hablabas tú también de posibles mejoras. Yo tengo 2 o 3 puntos que hacer allí. El primero es, a lo mejor valdría la pena tomar el índice de bienestar autorreportado que el INEGI calcula semestralmente calculaba julio, pues simplemente no lo pudo hacer por la pandemia, que es algo también interesante, es un bienestar autorreportado que puede empatarse con índice de progreso social que es, digamos, más científico. Creo que por ahí puede haber algo muy interesante. Me gustaría también ver quizás en tus indicadores, en los indicadores de tu colectivo, un indicador de la distribución del ingreso y de otro de la pobreza, probablemente en cada uno de los estados. Creo que eso también puede ser muy interesante. Otro asunto que me parece un poquito complicado en este momento, pero es cuestión de platicar con los expertos del INEGI, pero sí hay una diferencia entre el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto, ¿no? En realidad el ingreso nacional se acerca más al Producto Nacional Bruto que el Interno Bruto. En todos los países se habla del PIB esencialmente, pero valdría la pena a lo mejor explorar la posibilidad de que se determinase el ingreso nacional también, y no solamente el PIB per cápita, el ingreso nacional per cápita. Son cositas que se me ocurren, pero es extraordinario el trabajo, me gustó mucho, es muy interesante el hecho de que estados, no sorprende que Nuevo León haya quedado en primer lugar, pero sí, por ejemplo, Sinaloa, me parece extraordinario, es decir, queda en segundo lugar cuando ciertamente sus ingresos per cápita pues no son de los más altos. Que Yucatán haya salido también me parece es el tercer lugar. Coahuila tampoco, que es el cuarto lugar, no me sorprende tanto. Y hay muchas otras cosas, pero creo que vale la pena que quienes nos están escuchando se echen un clavado al portal de México Cómo Vamos. Bueno, no me queda más que felicitarlos. Muy sinceramente, qué bueno que lo están haciendo. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos, por tus comentarios. Tenemos aquí un par de preguntas que me gustaría que me ayudaras a responder. La primera es, ¿cómo podrían los líderes estatales aprovechar la información que brinda este índice? Y la segunda es, ¿cómo los podría traducir en acciones concretas? ¿Cómo se podrían traducir a partir de los liderazgos estatales, a partir de la discusión pública y sobre todo a partir de las propuestas de políticas públicas, porque las campañas parecieran no abordar justamente estos ángulos? Sí, bueno, si yo fuera gobernador y estuviera, digamos, de la mitad de la tabla para arriba, pues ciertamente lo comentaría públicamente en mi estado. Pero si no es el caso, si están muy abajo en la tabla, pues probablemente no lo harán los funcionarios públicos, pero ciertamente lo tienen que hacer los periodistas, los académicos, los estudiantes de cada entidad. Creo que vale la pena tener siempre en el radar el índice y en particular detectar, para tratar de contestar la otra parte de tu pregunta, tratar de contactar
las debilidades mayores en cada uno de los estados. Esto que comentaba de la Ciudad de México, que a mí me sorprendió enormemente, el porciento de hogares con título de propiedad es el peor, es la entidad peor en el país, y bien puede arreglarse si es que hay realmente ánimo para hacerlo. Tarda, es un asunto de gobierno, es un asunto de notarías, es un asunto de muchas otras cosas, pero el tener que la mitad, que el porcentaje de los hogares, menos del 50%, tengan un título de propiedad de la Ciudad de México es algo gravísimo. La Ciudad de México, como ciudad, pues tiene un PIB mayor, probablemente puedo estar equivocado, pero mayor que muchos países, todos los países en Centroamérica y muchos países en Sudamérica. Entonces estamos hablando de un lugar pues, bastante rico para estándares de América Latina, donde se tiene este hecho dramático que realmente puede afectar a la gente de manera profunda y generación tras generación. Muchas gracias, Carlos. Gracias a todos por asistir, pero sobre todo por compartir esta pasión, este interés y este énfasis que nos reúne, que es conocer más y mejor información acerca justamente de nuestra localidad, de nuestra colonia, de nuestro estado, e ir sobre todo más allá del PIB. Retomamos cada una de las recomendaciones, Carlos, haremos los cruces necesarios, pero también te pido que nos ayudes a compartirla, a socializarla, a llevarla a las sobremesas, no solo a Carlos, sino a todos los que nos escuchan. Necesitamos más conversaciones justamente sobre aquellos ámbitos que nos preocupan y que nos ayudan a definir qué nivel de país, qué nivel de progreso social queremos para cada familia, para cada estado y pues para toda la nación. Queremos socializar tanto como sea posible este índice para poder revertir la desigualdad y a partir de eso tomar mejores decisiones como habitantes. El equipo de México ¿Cómo vamos? Te invita a seguirnos y a conocer toda la información de este índice que pueden encontrar ya sea en la liga dentro de este sitio o en nuestras redes sociales o en nuestra propia página México ¿Cómo vamos? Una pestaña que se llama Revive la experiencia dentro de esta plataforma nos permite volver a ver todas las cápsulas de este evento y también nos puedes encontrar en el canal de YouTube de México ¿Cómo vamos? Con ambas transmisiones. Hay mucha información además en formatos geniales que les podemos compartir si nos siguen en nuestras redes sociales a partir de ahora y bueno, pues lo haremos por varios meses en concreto sobre el índice de progreso social, pero también lo hacemos sobre otros contenidos de economía. Finalmente quiero agradecer a cada uno de ustedes que se han quedado hasta el final. Gracias a Carlos Ursúa por ser parte de este proyecto, gracias al equipo de México ¿Cómo vamos? En especial a Ana, a Paulina y a Carla, y al equipo de Social Progress Imperative y al INCAE por la alianza, al equipo de Utopía 2 por este evento, por hacer posible tantos colores para el índice y sobre todo al Consejo Mexicano de Negocios porque sin su apoyo nada de esto hubiera sido posible. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales @México ¿Cómo vamos? Muchas gracias y hasta pronto.